Capítulo 7. Si al menos su padre dejara ese insoportable siseo. A Gregor le estaba volviendo loco. Casi había dado ya la media vuelta completa cuando, atendiendo siempre a ese silbido, se esquivó y giró un poco en sentido contrario. Cuando por fin consiguió tener la cabeza felizmente delante de la puerta, resultó que su cuerpo era demasiado ancho pasarla sin más, para pasarla sin más. Naturalmente, en su actual estado de ánimo, al padre no se le ocurrió ni de lejos abrir la otra hoja de la puerta para que Gregor tuviera paso suficiente. Su idea fija era que Gregor debía entrar en su habitación lo más rápidamente posible. Jamás se habría permitido hacer los laboriosos preparativos que necesitaba Gregor para enderezarse y pasar, quizá así, por la puerta. Por el contrario, ahora empujaba a Gregor como si no existiera ningún obstáculo, armando, armando un gran ruido. Detrás de Gregor, la voz del padre no sonaba ya como si fuera un solo padre. Ahora todo iba muy en serio y Gregor, pasara lo que pase, pasara lo que pase, se impulsó para cruzar la puerta. Un lado de su cuerpo se alzó, se quedó atravesado en la abertura de la puerta. Su costado estaba lleno de arañazos sangrantes y en la puerta blanca quedaban feas manchas. Pronto se quedó atascado y ya no habría podido moverse por sí solo. Las patitas de un lado temblequeaban en el aire y las del otro lado estaban dolorosamente presionadas contra el suelo. Entonces el padre le dio desde atrás un fuerte empujón verdaderamente liberador y entró volando, sangrando mucho, en su habitación. La puerta se cerró por el empuje del bastón y por fin se hizo el silencio. Hasta el anochecer, hasta el anochecer no despertó Gregor de su pesado sueño, parecido a un desvanecimiento. Desde luego no habría tardado mucho en despertarse por sí solo, pues se sentía descansado y bien dormido, pero le pareció que le habían desvelado unos pasos furtivos y el cuidadoso cerrar de la puerta que daba al recibidor. La luz de las farolas eléctricas de la calle llegaba llegaba pálida a algunos puntos del techo y a las partes superiores de los muebles, pero abajo, donde estaba Gregor, había oscuridad. Despacio, tanteando aún torpemente con sus antenas, que estaba empezando a valorar, se deslizó hacia la puerta para comprobar lo que allí había pasado. Su lado izquierdo parecía una única cicatriz alargada, incómodamente tensa, y tuvo que ir cojeando sobre sus dos filas de patas. Por cierto, durante los acontecimientos de la mañana, una de sus patitas se había lesionado gravemente. Era casi un milagro que solo se hubiera lesionado una, y se arrastraba sin vida. Solo cuando llegó a la puerta se dio cuenta de que le había atraído hacia allí. Solo cuando llegó a la puerta se dio cuenta de lo que le había atraído hacia allí, el olor de algo comestible. Allí había un cuenco lleno de leche dulce, en la que flotaban pequeñas rodajas de pan blanco. Casi se habría echado a reír de alegría, pues tenía aún más hambre que por la mañana, y enseguida hundió su cabeza en la leche hasta casi por encima de los ojos, pero pronto la retiró contrariado, no solo porque comer le resultaba difícil por su lado izquierdo herido y solo podía comer si todo su cuerpo colaboraba resoplando, sino porque además la leche, que siempre había sido su bebida favorita y que seguramente por eso se la había puesto ahí su hermana, no le gustaba y se apartó casi con repugnancia del cuenco y se arrastró de nuevo al centro de la habitación. Al mirar por la rendija de la puerta, Gregor vio que la luz de gas estaba encendida en el comedor, pero aunque a esa hora del día el padre solía leerle a la madre,
y a veces también a la hermana, el periódico de la tarde con voz bien alta, ahora no se oía el menor ruido. Quizá esa costumbre de leer en voz alta, de la que su hermana siempre le hablaba y le escribía, hubiese desaparecido en los últimos tiempos, pero también había silencio alrededor, aunque desde luego la vivienda no estaba vacía. Qué vida más silenciosa llevaba la familia, se dijo Gregor, y mientras miraba fijamente a la oscuridad, sintió un gran orgullo por haberles podido dar a sus padres y a su hermana una vida así en una vivienda tan bonita. Pero, ¿qué pasaría ahora si toda la tranquilidad, todo el bienestar, toda la satisfacción llegaban a su fin de una forma tan terrorífica? Para no perderse en esos pensamientos, Gregor prefirió ponerse en movimiento y se fue arrastrando de un lado a otro de la habitación. En una ocasión, durante esa larga noche, se abrió una de las puertas laterales y en otra ocasión se entreabrió la otra puerta. Una pequeña rendija, pero rápidamente se cerró de nuevo. Parecía que alguien tenía necesidad de entrar, pero al mismo tiempo tenía demasiados reparos para hacerlo. Gregor se detuvo ante la puerta que daba a la sala de estar, decidido a hacer entrar de algún modo al indeciso visitante, o al menos a saber quién era. Pero la puerta no se volvió a abrir, y Gregor esperó en balde. Por la mañana, cuando la puerta estaba cerrada con llave, todos habían querido entrar para verle y ahora, una vez que él había abierto una de las puertas y las demás obviamente se habían abierto durante el día, ya no venía nadie y las llaves estaban metidas en los cerrojos por fuera. Estaba muy avanzada la noche cuando se apagó la luz del comedor y era fácil comprobar que los padres y la hermana habían permanecido despiertos hasta entonces, pues podía oír con precisión cómo los tres se alejaban ahora de puntillas. Seguro que ya nadie entraría en la habitación de Gregor hasta la mañana. Por lo tanto, disponía de mucho tiempo para meditar sin que le molestasen sobre cómo debía reordenar ahora su vida. Pero la habitación de alto techo en la que se veía obligado a permanecer aplastado contra el suelo le atemorizaba sin que pudiese discernir la causa, pues era la habitación en la que vivía desde hacía 5 años. Con un giro casi inconsciente, y no sin cierta vergüenza, corrió a meterse bajo el canapé, en donde, a pesar de que su espalda quedaba un poco aplastada y de que ya no podía levantar la cabeza, se encontró enseguida muy cómodo y solo lamentó que su cuerpo fuese demasiado ancho para meterle totalmente bajo el canapé.